Y ustedes saben que a mí me gustan las películas y siempre les cuento que Dios me habla a través de las películas. Y estaba viendo una película que me ministró mucho mi corazón. Se lleva por nombre Avengers. Estaba con mis hijos, estábamos viendo la película. Y hay algo que me gusta, porque yo creo en la teoría del multiverso. Y en una ocasión les contaba esto, que es simplemente una teoría, eso no hay nada que lo compruebe. Pero cuando vamos a la palabra, y me gusta escudriñar la Biblia cuando estudio la palabra, hay multiversos, hay varios tipos de voluntad, pero solamente hay un propósito. Diga conmigo, solo hay un propósito. Solamente hay un solo propósito. El resto son decisiones personales que nos llevan a fracasos en la vida. Y recuerda que puedes tener éxito fuera de Dios, claro que sí, pero no hay peor fracaso que tener éxito en algo que Dios no te mandó a hacer. Y mientras estábamos viendo Avengers, creo que era Endgame, no recuerdo, ¿sí? Y estábamos ahí, hay una escena de la película donde está Iron Man hablando con Doctor Strange, que parece que está todo perdido ya. O sea, Thanos está destruyendo todo, el planeta, parece que está todo perdido. Y de repente él ve como que Doctor Strange le dio como la chiripiorca. Ahí en la escena de la película, él comienza a hacer una tembladera. Y él le pregunta, ¿todo bien? Y Doctor Strange le dice, ahí podemos poner la imagen. Y él le dice, ¿qué estabas haciendo? Y dice, estaba visitando los futuros alternativos que tenemos, ¿sí? Y le pregunta, ¿cuántos futuros visitaste? Y le dice, 14.605.000 futuros, 14.605.000 finales de esta escena de la película. Y Iron Man le pregunta, ¿y en cuántos ganamos? Y él le dice, en uno. Solamente en uno obtenemos la victoria. Solamente en uno ganamos. Cuando yo veía eso, te lo digo de verdad, no estoy siendo exagerado, ministró mi corazón. Porque cuando lo llevo a la palabra, todo lo que yo percibo en la vida, siempre lo llevo a la palabra. Y cuando yo voy a la palabra, digo, es cierto, o sea, Dios nos dio a nosotros una victoria. Jesús fue a la cruz del Calvario y murió. Es decir, que la palabra es clara cuando dice que Él nos hizo, diga conmigo, más que vencedores. Más que vencedores. Es decir, el artículo más delante de la oración, antes de la oración, está diciéndote algo muy poderoso. Es decir, tú tienes una victoria de una pelea que tú no peleaste. Tú tienes la victoria de una guerra que tú no peleaste. Tú tienes la victoria de algo a lo que tú no te fajaste a pelear. Y no te fajaste ahí a pelear. Y Dios te dio la victoria, te hizo más que vencedor. Si no, la oración hubiera sido, el Señor te hizo vencedor. Cuando eres vencedor es porque tú peleaste esa batalla. Pero cuando eres más que vencedor es cuando obtienes la victoria que Jesús te da. Jesús va, pelea la batalla, obtiene la victoria y te la entrega. Diga conmigo, hay una sola victoria. Hay un solo propósito. Hay una sola voluntad. Hay un solo plan de Dios. No hay ni dos, ni tres, ni cuatro. Y aunque Dios es un Dios de segundas oportunidades, pero en este caso está hablando de oportunidades, de errores que cometemos en la vida. Pero el propósito es uno. No hay ni dos, ni tres. Y aunque Dios es un Dios de segundas oportunidades, nunca como la primera. Hello. Y cuando comencé a estudiar acerca de los futuros alternos, me fui en un viaje espiritual. Porque yo pensaba, ¿te imaginas lo importante que es tomar una decisión en el presente que va a afectar tu futuro? Hello. ¿Te imaginas lo importante que es tener el consejo sabio, ser acompañado, someterte a una autoridad, escuchar a las personas que han pasado por situaciones similares para que tú puedas caminar por el camino de justicia, por la sendera de justicia del Señor? Porque hay muchos futuros alternativos para tu vida. ¿Qué hubiera sido si hubieras tomado tal o cual decisión? ¿Dónde estarías hoy si el Señor no te hubiera alcanzado, como dice la canción? ¿Dónde estarías hoy? ¿Qué estuvieras haciendo hoy si no hubieras conocido a Dios? Fue una decisión que cambió el curso de tu vida y te llevó al único futuro de victoria. Te llevó al único futuro. Por eso tu decisión en el presente afectará a tu futuro de propósito. Y aunque no podemos saber cómo será el futuro, sin embargo, sí podemos especular
diferentes futuros alternativos. Cuando me voy a la teoría del multiverso, pienso, seguro hay un Carlos León que nunca salió de Venezuela. Seguro hay un Carlos León que se casó con la persona equivocada, que no es este, ¿eh? Seguro hay un Carlos León que nunca se casó. Seguro hay un Carlos León que nunca salió de su casa materna. Seguro hay un Carlos León que nunca se arriesgó a salir de su país para ir detrás del llamado y del propósito de Dios. Y déjame decirte algo, probablemente hay alguien que pueda ejecutar esta posición mejor que yo. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que él abandonó el propósito y yo no. Por eso el futuro, por definición, es incierto. No sabemos qué va a pasar mañana. En otras palabras, el futuro no se puede conocer y en muchos casos es un mundo de posibilidades infinitas y esos futuros alternativos pueden estar basados por evidencias del presente y del pasado. Y pueden apoyarse tal vez en imaginación, pero necesitas saber de dónde vienes, necesitas saber dónde estás para conocer hacia dónde vas. Tu pasado y tu presente determinan tu futuro. Déjame repetirlo. Tu pasado y tu presente determinan tu futuro. Por eso es importante sanar el pasado, enfocarte en el presente para construir un futuro dentro del plan perfecto de Dios. Si le va a aplaudir, apláudale fuerte al Rey. Por eso, para creer en un futuro, podemos pensar que lo mejor es basarse en la evidencia del presente. No podemos obtener un futuro lleno de éxito si no estamos construyendo nada en el presente. Y cuando miramos mucho el futuro, nos desenfocamos del presente. El futuro es incierto. Por eso lo que yo debo hacer en el presente está escrito en la palabra de Dios. Ahí están las instrucciones de mi vida, para yo saber cuál será el futuro que Dios va a traer para mi vida, que ya está escrito en su palabra. Tengo planes de bienestar, dice el Señor, y no de calamidad. Entonces te preguntas, ¿por qué estoy viviendo calamidad? Porque no estás en el plan de Dios. Hello. Sin embargo, diga conmigo, sin embargo, las calamidades que hoy puedas vivir en el Señor, estando en el Señor, son los escalones que te van a llevar al futuro que Dios diseñó para tu vida. ¿Alguien entiende esto? El proceso te lleva a la victoria, el desierto te lleva a la tierra prometida, la cárcel te lleva al palacio. Me encanta la historia de José, porque José, cuando estuvo en cada proceso, que no fue uno ni dos ni tres, fueron muchos, en cada proceso puedes leer en la historia de José en la Biblia que dice: y Dios estaba con José. Es diferente vivir un proceso y que Dios esté contigo a que vivas un proceso y estés apartado de Dios. Esa es la gran diferencia. Hay procesos que Dios nos coloca en el camino y hay procesos donde nosotros nos metemos por cabezones. Si yo puse aquí, nadie dice amén. En el libro de Jeremías capítulo 1 verso 5 dice: antes de formarte en el vientre ya te había elegido, antes de que nacieras ya te había apartado y te había nombrado profeta para las naciones. Qué maravilloso es el Señor, que antes de nosotros nacer ella nos había escogido. Iglesia, déjame decirte algo. Es imposible que pienses que Dios no tiene un plan perfecto para tu vida. Es imposible que pienses que no hay un propósito de Dios en ti. Es imposible que pienses que Dios te ha abandonado, porque de millones y millones de espermatozoides el óvulo solamente escogió uno, y ese eres tú. Esa eres tú. Ya eres victorioso antes de que nacieras. Ya eres ganador y ganadora antes de que nacieras. Dios te hizo un ganador. Dios te hizo un vencedor. Más que vencedor. Es imposible. 14.605.000 futuros alternos, una sola victoria. 14 millones de espermatozoides y tú fuiste el único que ganó. ¿Sabes qué? La gente piensa que el óvulo, que el espermatozoide es el más rápido, el que llega de primero es el que entra al óvulo.
Llegan muchos y intentan entrar, solamente el lóbulo escoge uno. No es que tú fuiste más rápido, probablemente fuiste el más lento. Hay una esposa que dijo, ahora entiendo. Así como la pastora en Venezuela, ahora entiendo. Probablemente ya esté de último y el óvulo te estaba esperando. Porque ya Dios te había escogido antes de que nacieras y te dio por profeta a las naciones. Eso se llama propósito. Propósito. Por eso en Isaías capítulo 55, 8 dice, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar, ¿para qué? Dé semilla al que siembra y pan al que come. Diga conmigo, sustento. Cuando yo camino en los caminos del Señor y cuando yo adopto los pensamientos del Señor, Él es mi sustento. Porque habla de semilla y habla de pan. Así es también la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Dios es mi sustento. Por eso siempre he enseñado que el dinero es una consecuencia. Si trabajas por dinero, si vives solo para obtener dinero en la vida, es una vida muy mísera, muy pobre, de mucha escasez. Porque hay cosas que son más valiosas que el dinero. Las relaciones son más valiosas que el dinero. Las personas son más valiosas que el dinero. Jesús no murió por dinero, Jesús murió por personas. Y aquí entendemos algo interesante, porque todo lo que deseamos hacer en la vida, todo, absolutamente todo lo que deseamos hacer en la vida, parte de dos puntos: el camino de los hombres y el camino de Dios. Aquí está. El problema más grande de la humanidad comienza aquí. ¿En cuál será mi decisión? ¿Qué decisión voy a tomar? Si la decisión que yo entiendo que es la correcta, que yo entiendo que es la mejor, que yo entiendo que me favorece y me beneficia, o la decisión de Dios que parece incierta para mi futuro. Mi hija, no te cases con ese hombre, porque ese no es el hombre de Dios para ti. Pastor, usted está equivocado. Él me ama. Hija, pero espera un tiempo prudente. Lo conociste ayer. Y después nunca más lo ves en la iglesia, porque un desastre de matrimonio y ya tienen vergüenza de entrar a la iglesia y de que el pastor los vea, porque como que si yo los vea, le voy a decir, te lo dije. Oh, aunque sí te lo dije. Pero no, es simplemente saber tomar las buenas decisiones en el presente para desarrollar un futuro de éxito. Recuerda, no hay peor fracaso que tener éxito en aquello que Dios no te mandó a hacer. Por eso, cuando tomamos propias decisiones, el hombre usualmente comienza con un amplio marco de referencias, sistemas, mecanismos, estructuras, incluso marketing y un montón de cosas. Y analizamos y vemos, bueno, queremos una iglesia moderna, ponemos una pantalla LED, ponemos unas luces, pintamos la iglesia de negro. No, es un teatro. Una iglesia moderna no tiene que ver con todas estas cosas. Una iglesia moderna, por decirlo de alguna forma, es cuando tú caminas en la nube de lo nuevo que Dios establece, no de lo viejo. Porque yo no quiero estar donde Dios estuvo, yo quiero estar donde Dios está. Te lo voy a repetir, yo no quiero estar donde Dios estuvo, yo quiero estar donde Dios está. Y eso no tiene que ver con estructuras, con marketing, con sistemas. Porque hemos querido encapsular a Dios en sistemas. Hemos querido encapsular a Dios a estructuras, a métodos. 5 pasos de liberación en Cristo. ¿Por qué 5? No pueden ser 3 o 2 o 1 o 10.
Hello. Queremos encapsular a Dios. Imagínate, nosotros los seres humanos queremos tomar al Dios infinito, donde sus pensamientos y sus caminos no son los míos, y quiero traerlo a mis pensamientos, quiero traerlo a mis caminos, y quiero encapsular a Dios en estructuras y en pensamientos, en cómo debería Dios obrar en mi vida, en cómo debería Dios bendecirme. Si me ayudan con el bebé producción, te lo voy a agradecer. Gracias. Porque me desconcentro, y perdóneme la mamá y el papá. Perdóneme. Pero hoy no puedo predicar así. No puedo encapsular a Dios en un método. No puedo encapsular a Dios en una estructura, en un sistema humano. No puedo. ¿Por qué? Porque Dios es infinito y tú y yo somos finitos. Así, finitico. Dígame amén o dígame ayayay, pero dígame algo. Den un aplauso al Señor por eso. Por eso las cosas más grandes de Dios salen de las cosas que para Él tienen un valor duradero. Por eso Él se toma el tiempo, Dios se toma el tiempo y el cuidado necesario en secreto con ese proyecto en particular. Por eso hay que ir a lo secreto, hay que ir a lo íntimo, porque ahí es donde Dios se toma el tiempo contigo. Cuando vienen las crisis y los procesos, es más fácil tomar tú la decisión y tomar el timón de las decisiones en ese momento, porque yo sé cómo resolver esto. En Venezuela le decía a mi esposa: observa cómo somos los venezolanos y nota esto. Y le hacía unos highlights en algunas personas. ¿Viste lo que dijo? ¿Viste lo que dijo? Y todo tenía que ver con una frase muy venezolana: yo resuelvo. Tranquilo, tranquila, que yo lo resuelvo. Hay que irse, que no cunda el pánico. Yo resuelvo. Y le mostraba a ella cómo nosotros, en nuestra buena intención y en nuestro buen deseo de solucionar las cosas, lo que hacemos es meter la pata, porque estamos entorpeciendo el plan de Dios. Y Dios te dice: quítate, porque eres piedra de tropiezo, déjame obrar yo. Por eso no es el yo resuelvo, es voy a la presencia de Dios y Él se encargará en su tiempo perfecto. Alguien tiene que decir un amén a eso. Diga conmigo: Él se encarga, Él resuelve, Él soluciona. Por eso Él se toma el tiempo y el cuidado. Y quizás tú pienses: bueno, los años se están pasando, se te acaba la vida, todo ha sido problemas y un enigma. Pero, diga conmigo, pero es muy posible que en esta etapa de tu vida una fuente infinita de valor espiritual se manifieste a través de lo que estás viviendo, cuando creías que era tiempo perdido. Por eso cuando la palabra dice: y Dios estaba con José, para José probablemente él pudo haber pensado: bueno, estoy perdiendo mi tiempo. Se pasó mi vida entre la cisterna, la casa de Potifar, la cárcel, se olvidaron de mí. Y eso no pasó en 3 meses, fueron años allí. Lo que yo hoy día he recibido de Dios tardó 11 años. 11 años tardó en mi vida para yo comenzar a ver el fruto, para yo comenzar a ver el resultado de mi fidelidad de lo poco. 11 años. Y la gente en 3 meses está diciendo: ¿y Dios para cuándo? Cuando se aguanta. Pero no vas a lo íntimo. Cuando te desesperas es porque no tienes intimidad con Dios. Porque quien tiene intimidad con Dios disfruta estar en la intimidad con el Señor. Por eso considera una semilla. Es algo tan pequeño. Sin embargo, observa el potencial que contiene una semilla tan pequeña y que probablemente es insignificante. Pero en el tiempo de la cosecha es cuando podemos ver el potencial que tenía esa semilla, ¿sí o no? Porque sembramos la semilla no se ve,
no vemos el proceso de germinación. Pero cuando llega el tiempo de la cosecha, entonces decimos, wow, cuán potencial había dentro de una semilla. Cuánto poder había dentro de una semilla. Y no se me olvida nunca, hace muchos años, cuando alguien explicaba el proceso de la siembra del arroz. Los agricultores tiran la semilla del arroz en la tierra y comienzan a pisotear. Y la pisotean. ¿Para qué? Para que la semilla del arroz entre lo más profundo posible, porque mientras más profundo posible la semilla del arroz entra, más fuertes serán sus raíces. No importa cuánto te pisoteen, no importa cuántas crisis tengas, no importa cuántas personas te traicionen, eso te va a hacer más fuerte. Tendrás raíces más fuertes, tendrás proceso, pero tendrás victoria. Que necesita ser sembrada en las manos de Dios, para que Dios pueda hacer con tu vida lo que Él anhela y lo que Él desea. Y esto no tiene que ver con cuántos años tienes en el Señor, porque eso no significa absolutamente nada. Por eso la palabra dice que los que llegaron de último serán colocados de primero. ¿Por qué? ¿La idea es llegar de último? No. Está diciendo que los que están sentados de primero no han cumplido con su propósito. Y Dios va a agarrar a aquellos que están allá atrás y los va a sentar adelante. Porque los que están atrás probablemente dicen, wow, aquel que está allá adelante no sabe la oportunidad que tiene y no la está aprovechando. Yo la quiero aprovechar, yo quiero esa oportunidad. Si hay algo que Dios no puede hacer, hay algo que Dios no puede hacer, es obligarte a cumplir su propósito en la tierra. Dios no te va a obligar. Hay 14.605.000 futuros para ti. Hay uno solo donde está el propósito de Dios. ¿Qué piensas hacer? ¿Qué piensas hacer? Por eso los 30 años del anonimato de la vida de Jesús tuvieron una gran influencia en sus 3 años y medio de ministerio. Imagínate, 30 años le tomó a Jesús para durante esos 3 años manifestar el poder de Dios. Y hay gente que llega a la iglesia y quieren ser vistos y quieren plataforma, pero cuando ven que Dios no cumple sus anhelos y sus deseos, se retiran y se van y abandonan el propósito que Dios tiene para ellos. Dígame amén o dígame ayayay, pero dígame algo. ¿Será que cambia el mensaje hoy entonces? El Señor te va a dar el carro último modelo. El Señor te va a dar un apartamento. Te voy a dar una CRV. Amén. Los 40 años de Moisés en el desierto cuidando las ovejas de su suegro tuvieron una gran influencia en el resto de su vida. Por eso no puedes saltarte los procesos donde Dios te va a entrenar y te va a capacitar. Imagínate a Jacob, que trabajó 7 años por Raquel, era Raquel. Fue por Raquel que trabajó 7 años, ¿verdad? Por Raquel. Y le dio a Lea, la más fea. Cuando ese hombre agarra y dice, me voy a casar con Raquel, y agarra el velo, ¡guau! Señor, reprenda. Y el suegro le dice, ajá, ¿qué tú pensabas? ¿Que yo te iba a dar a mi hija por 7 años? No, trabájame 7 años más para que se convirtieran en 14. 7 años más, me trabajas si quieres a Raquel. ¿Qué hizo Jacob? ¿Sabes qué hizo? Mujeres más para allá abajo hay. Y se fue. ¿No fue lo que hizo eso? ¿No? ¿Qué hizo? Dije, no, este es mi propósito. Y aunque él me engañó, aunque él me traicionó, aunque él se burló de mí, yo no me voy a mover de donde Dios me colocó, y ese es mi propósito. Y si Jacob dijo, mi propósito es Raquel, serán 7 años más, no me importa. Pero hay gente que si tú no los saludas se van del propósito, porque no se van de la iglesia, porque nunca estuvieron. Se van del propósito de Dios.
A veces veo gente que yo le digo a mi esposa, desde mi dolor, y yo, wow, pero esta persona, mira, ya nunca más fue a la iglesia. Pero no es que se fue de la iglesia, es que nunca estuvo realmente en la iglesia. Porque quien está en la iglesia, estar es estar plantado, estar es echar raíces, estar es servir, estar es ser fiel en lo poco para ser colocado en lo mucho. Alguien tiene que decir un amén a eso. Alguien tiene que decir una, si va a aplaudir, aplauda fuerte la gloria del Señor. Por eso, iglesia, usted no puede tomar decisiones en lo emocional, porque la sensibilidad y la emoción te van a sacar del plan de Dios. Por eso el salmista dijo, alma mía, alaba a Jehová. Y muchas veces sentirás cosas en tus emociones que Satanás está manipulando para que tú abandones el plan perfecto de Dios en tu vida. Por eso yo no vine para consentir tus emociones. Yo no vine para manipularte. Si fuera de esos pastores que manipulan, hoy estuviera aquí diciéndote, el Señor este 2024 te dará 5 empresas, 4 Mercedes, 5 BMW, un apartamento. Y la gente se desborda. Y yo agarro y pongo esto lleno de llaves. Ven y toma tu llave profética, aleluya. Toma la llave profética de tu apartamento. Ven y toma la llave profética de tu carro. Ven y toma la llave profética, aleluya. Y la gente se devuelve loca. Mira, pisan al hermano para venir a buscar su llave profética. Quítate, Juan. Esa bendición es mía, arrebato. ¿Cuál arrebato? Ah, pero cuando recibes corrección, y se van, pero se van porque nunca estuvieron. ¿Cuántas veces corriges a tus hijos? Y al día siguiente lo ves allí. Dice, ¿qué haces aquí? ¿Por qué no te fuiste? Y te dice que está en mi casa y no pago nada por esa casa. Se come mi comida, usa mi internet, no paga nada y dice que es su casa. Mire, le quiero presentar un video y quiero ser muy cuidadoso con esto porque no acostumbro a hacer esto, pero me llamó mucho la atención y me dio una alerta de lo que está en las redes sociales. No conozco a las 2 personas de este video, no me interesa conocerlas, no sé quiénes son, no sé ni cómo se llaman, pero quiero mostrarte el video y analicémoslos un poco. A ver, dale. ¿Eso te llevó a sufrir esas decepciones dentro de la iglesia en ese proceso? Mano, sufrí ¿O fue una saturación? pasé muchas cosas en la iglesia, frustraciones. Una de ellas fue yo tocaba el piano en la iglesia y no llegué al ensayo a tiempo. De todas formas, el día del servicio pues, me puse a tocar y el pastor le tocaba predicar y ese día cogió el micrófono y comenzó a mandar fuego. Pa. Y todo era directo, como que hay jóvenes que llegan tarde y al ensayo y después quieren ser los músicos y esto y Y yo lo sentí bien personal y comencé a llorar. Y dice, si estás llorando es porque sabes que es por ti, bla, bla, bla. Mano, yo me levanté y me fui. ¿En serio? Y yo decía como que Dios, pero si en realidad esto es para sentirte bien, la iglesia es para ser feliz, la iglesia es para encontrar una paz, ¿por qué hay que destruir las vidas desde allá arriba? Y ese día yo le dije, Dios, si es para esto no quiero ir, necesito encontrarte de otra forma, porque en la iglesia siento que lo que van es a recibir castigo y ataque. Pero obviamente, ¿Qué pasó después de ese día allí? después de ese ¿Tú día, hablaste, te pidieron perdón, te hablaron, volviste, no volviste? pues no lo hicieron porque nunca volví. Nunca más No, volviste. le pedí explicación a mis padres y ellos, por no sembrar una semilla de rencor hacia las demás personas, no me decían nada. No, tranquilo, sigue caminando, no mira al hombre, mira a Dios. Y yo entiendo ese corazón, ¿sabes? Qué romántico. Y con esa música de fondo. ¿Qué pasa? La gente que ve esto dice, wow, pobrecito. Vuelvo y repito, no sé quiénes son, no los conozco. No estoy hablando de ellos, estoy hablando de lo que ellos exponen en el podcast. Entonces tú me dices a mí que tú te fuiste de la iglesia y abandonaste tu propósito porque el pastor tiró fuego por ahí. Yo, mano, un pastor tiró duro.
Pero observa las palabras que él dice: yo sentí que era para mí. Ese es el problema, sentir. Porque la iglesia no se siente. ¿Sabes qué dijo Pablo? Pablo dijo: ya no vivo, mas vive. Y si ya no vivo yo es porque estoy. Los muertos no sienten. Tienen que morir. Por eso no se puede subir al piano un joven que no está listo todavía para subir al piano. Porque tiene que ser formado, tiene que ser preparado. Y no estoy hablando del pastor. De repente el pastor lo hizo mal. Pero ¿sabes qué? Aunque el pastor lo haya hecho mal, Dios está usando la herramienta para formar tu carácter a través de ese error. Se trata de Dios, no de ti. Y que dijo, el entrevistador le dice: entonces nunca más. No, yo nunca más volví. Porque nunca estuviste. Porque nunca fuiste parte. Entonces, claro, las personas que han tenido situaciones como esa se conduelen y se sienten identificados, porque son personas emocionales y no son personas almáticas y no espirituales. Porque una persona espiritual, ¿sabes qué dice? Como dijo Jacob: 7 años más, 7 años más. Que llegue tarde. Llega temprano, papito, entonces, si no quieres que te den boche. Un día yo llegué tarde, probablemente el pastor te había dicho 500 veces que llegara temprano y nunca le hiciste caso y te tiró al medio. Porque queremos que Dios nos bendiga, pero no queremos darle excelencia a Dios. Si fuera a cobrar un cheque de $1 millón, te aseguro que amanece con una tienda de campaña frente al banco. Pero como es para servirle al Señor, entonces llegas tarde. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta lo sensible que somos? Y este tipo de porquerías es las que están en las redes sociales. Este tipo de porquerías son las que están para decir: ay, ve, que por eso yo no voy a la iglesia. Esto es lo que hace más daño. Esto es lo que hace que confunde más la gente. Porque, ¿por qué no entrevistan a Pedro? Pedro, cuéntame, ¿cómo te sentiste cuando Jesús te dijo Satanás? ¿Por qué no entrevistan a los discípulos cuando Jesús les dijo, qué sintieron cuando Jesús les dijo: lárguense de aquí también ustedes? ¿Por qué no agarran a los apóstoles y le dicen, qué sintieron cuando Jesús les gritó: generación incrédula, ¿hasta cuándo tendré que soportarlos? ¿Por qué no entrevistan a los del templo cuando Jesús llegó con un látigo y le cayó a latigazos a todo el mundo? ¿Sí me dio a entender, iglesia? No estoy en contra de, no las, vuelvo y repito, no las conozco, no sé quiénes son, ni tampoco es mi interés. Lo que quiero es exponer lo que ellos hablan allí, o lo que el entrevistado expone. Porque el entrevistador solamente hizo preguntas. Eso es lo que él dice. Entonces tú me dices a mí que te fuiste de la iglesia porque el pastor tiró una indirecta y tú la cogiste para ti. Ay, en el mundo, ¿cómo te va? Pero en el mundo sí decidiste estar. ¿Sabes qué es lo peor que él dice? La iglesia es para ser feliz. La iglesia es para sentirse bien. ¿Quién dijo eso? La iglesia es para ser formado, la iglesia es para ser amado, la iglesia es para ser corregido, la iglesia es para ser capacitado, la iglesia es un ejército de Dios. Si le va a aplaudir su gloria, apláudale con gozo y alegría. La iglesia está llena de personas tan enfermas como tú. Eso es un hospital de gente enferma. Por eso, para servir a Dios, necesitas sanar tus emociones. Necesitas sanar tu pasado, porque cuando sanas tu pasado, te enfocas en el presente y construyes el diseño de tu futuro que Dios ya te entregó antes de que naciera. ¿Alguien puede decir un amén a eso? Hoy quieren evitar proceso y esfuerzo y querer tener éxito y gloria por el camino incorrecto. Recuerda, no hay peor fracaso que tener éxito en algo que Dios no te mandó a hacer. Dios no te dijo que te fuera del piano, eso fue tu sentimiento, fue lo que tú sentiste.
porque tú asumiste que eso era para ti, pero nunca fuiste donde el pastor. Y probablemente sí era para ti, probablemente. Corrígelo. Pasa la página. Ser ofendido es inevitable. Guardar la ofensa en tu corazón es opcional. Eso es tu decisión. Pero imagínate un ejército de soldados en la guerra. Imagínate. Imaginemos. Todos los soldados van camino a la guerra, están disparando, el pelotón contrario está disparando contra nosotros. Y de repente te encuentras un compañero y se te atravesó el camino y tú le dices, ¿me das un permisito, por favor? Voy a pasar por ahí. Dame por favor, sí. Gracias, muy amable. ¿Cuándo tú has visto eso en la guerra? Brinca uno, salta el otro, empuja para que se quite. Si está herido, lo agarra y lo arrastra. ¡Me está arrastrando! ¡Me duele! ¿Cuándo tú has visto eso en una guerra? Y dice Pablo, no militamos, se usa la palabra militamos, está hablando de ejército. No militamos en las cosas de la carne. ¿Qué son las cosas de la carne? Esos sentimientos. Primera de Corintios 2:16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? ¿Quién se atreve a dar instrucciones a Dios? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué dice el autor? Dice, a Dios no podemos comprenderlo, porque Dios es infinito. Yo necesito la mente de Cristo. ¿Para qué? Para que mis emociones no me traicionen en el camino. Por eso, si los pensamientos de Dios no son los míos, entonces yo quiero tener los de Él. Porque los míos son muy almáticos, son sensibles, son emocionalistas. La gente se ofende por cualquier cosa. Y los que se ofenden por cualquier cosa no alcanzan el éxito. La gente que se ofende por cualquier cosa abandona su plan, abandona su propósito y abandona la voluntad de Dios. No abandona la iglesia, abandona el plan perfecto que Dios tiene para su vida. Porque quién sabe quién sería hoy ese joven en las manos del Señor. No sé ni lo que hace, pero no sé. La pregunta es, ¿cómo tengo los pensamientos de Dios? En las cosas que parecen pequeñas e insignificantes, como por ejemplo la oración, la lectura de la Biblia. ¿Eso qué hace? Me hace tener intimidad con Dios. Por eso cuando tengo intimidad con Dios lo disfruto. No quiero que se acabe. Cuando tú oras, estás pendiente más del reloj, porque tienes que irte. Imagínate que vas a hablar con una persona que es tu amigo o tu amiga, y mientras hablas con la persona miras el reloj cada rato. ¿Cómo se sentiría la otra persona? Ofendida, irrespetada. Dice, oh, si te tienes que ir, vete. Dios te dice, mira, mejor vete y regresa cuando esto lo disfrutemos los dos. Porque yo lo estoy disfrutando, pero tú no. Esa es la grandeza de las pequeñas cosas. Por eso Jesús no oraba para echar fuera a los demonios. Él oraba para que se manifestara su poder. Imagínalo, todos los futuros alternos que pueden haber para ti, fuera del plan perfecto de Dios, fuera del propósito de Dios. Cuando estuvimos en Venezuela, tuve la oportunidad de llevar a mi esposa a mi casa materna. Y ahí en mi casa materna le mostré dónde comenzó todo. ¿Quieren verlo? ¿Sí? ¿Quieren verlo? ¿No? Ok. Ese lugar comenzó la iglesia, allí. Ahí me disfrazaba de payasito. Mis padres oraban ahí todos los días. Me ponía con mi piano y eso daba hacia el garaje donde estaba la gente de la iglesia. Y ese era mi cuarto. Y lo convirtieron en la oficina de la iglesia. Ay, Dios mío. Sí, una oficina. Y ese es mi cama de niño, mi cuarto de niño. Y en ese cuarto ahí tenía yo los momentos más hermosos con Dios en oración de madrugada. Por eso lo que hoy en día es grande, algún día fue pequeño.
Y no es grande porque yo merezca algún mérito de parte de Dios, sino porque su infinita misericordia Él decidió usarme. Y porque hubo alguien más que no quiso entrar en el plan perfecto de Dios, se ofendió y se fue de la iglesia y llegué yo. Por eso vas a tener éxito en el lugar donde otros fracasaron. Vas a tener éxito en el lugar donde otros fracasaron. Vas a tener éxito en el lugar donde otros fracasaron. Este 2024 vas a tener éxito en el lugar donde otros fracasaron. Por eso, cuando yo camino en su plan perfecto, su poder se manifiesta en mí. Y cuando su poder se manifiesta en mí, yo gobierno el universo. Por eso Jesús no oraba para echar fuera demonios. Jesús llegaba y los demonios se manifestaban. Hay gente en la calle que te van a cortar los ojos. Hay gente en la calle que te va a evitar. Te evita. Como los levitas. ¿Sabes quiénes son los levitas? No, no son los que cantan. Los levitas son los que le evitan a la oración, le evitan a leer la palabra, le evitan a congregarse. Hay gente que te evita para ni siquiera saludarte. ¿Por qué? Porque lo que ellos portan de las tinieblas no pueden soportar la presencia del Espíritu Santo que tú tienes. Y nosotros estamos empeñados en contaminar la presencia del Espíritu Santo con chisme, con murmuración, traicionando a la autoridad. Vivimos contaminando eso. Y la presencia del Espíritu Santo se te va. Se va. Porque dice que se contriste el Espíritu Santo con nuestro pecado. Por eso tenemos que entender el Padre Nuestro cuando dice en Mateo 6:10: venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Venga tu reino se traduce a que su gobierno se ha establecido acá en la tierra, y su gobierno es un gobierno sobrenatural. Diga conmigo, sobrenatural. Por eso la palabra reino, cuando es tomada de la real interpretación, que se refiere en el griego a gobierno, reino es gobierno, y la palabra es teocracia. Teos significa Dios y kratos significa gobierno. Teocracia, un gobierno teocrático, es un gobierno dominado por la poderosa mano de Dios. Es decir, que Dios no es demócrata ni republicano, tampoco es un dictador. O sea, Dios no se maneja por votos. Ok, vamos a tomar votos, vamos a ver cómo Dios debería hacer las cosas, métodos, estructuras, sistemas. ¿Se dan cuenta? No. La teocracia de Dios, el gobierno de Dios es soberano. Él es el que decide. Él dice, Él pone y quita reyes. No importa si el rey que puso no te gusta, eso es el que Dios puso. Hello. Mira, hoy día más entiendo, había gente, yo nunca estuve de acuerdo con un gobierno socialista y comunista como el de Hugo Chávez en mi país. Nunca estuve de acuerdo. Sin embargo, el hombre era un gran líder para hacer lo malo. Como Hitler, le seguían masas. Pero a gente que me decía, la gente que quería ganar el favor del gobierno, decía, a Chávez lo puso Dios. Yo le decía, yo estoy de acuerdo con eso, sí. Aunque Chávez no sea cristiano, o no sea un hombre de Dios, sí, lo puso Dios. ¿Para qué? Para quebrantar una nación. Para procesar un pueblo que se creía merecedor de todo. ¿Se recuerdan los 80 en Miami, los venezolanos? Está barato, dame 2. Y ese iPhone de oro, ¿cuánto cuesta? Está barato, dame 2. Nadie sabe lo que tiene hasta que otro lo valora. Y hoy puedo ver la mano de Dios a través de ese principio espiritual. Un pueblo hambriento y sediento. ¿Sabías tú que cuando fuimos ahora a San Antonio de los Altos, allá en el estado Miranda, cerca de Caracas, Venezuela, personas viajaron más de 14 horas para ir a vernos? Viajaron desde Maracaibo, el otro lado del país, y Venezuela es gigante. Viajaron con pocos recursos, llegaron a la iglesia, buscaron dónde quedarse para simplemente vernos a nosotros y escuchar la palabra ese día. Y yo a veces pienso y digo, qué impresionante que hay gente que se levantan agotados y con un dolorcito en el dedo pequeño del pie,
Dice, ay, hoy no voy a la iglesia. Está como por llover. Claro, no ha caído ni una gota, pero está como por llover. Ayer iba a salir con mi hijo mayor en las motos y le pregunto a Alexa, Alexa, ¿hoy va a llover? Dice, hay un 65% de que hoy llueva. Yo miro, está medio nublado y mi hijo me dice, oh papá, vámonos que eso no va a llover. Y yo quiero alimentar la fe de él. Yo quiero alimentar la fe de él. Y nos fuimos y no llovió, no nos cayó ni una sola gota. Probablemente en otro momento sí nos llueve, pero Dios está procesando y está enseñándole fe a él. ¿Sí me doy a entender, iglesia? Diga conmigo, teocracia. Dios quiere quebrantar tu vida para que tu hambre y tu sed de Dios sean incomparables en esta tierra. Si le va a aplaudir, apláudale fuerte al Rey. Yo quiero invitarle a ponerse de pie. Palabras como yo siento, yo pienso, yo creo, me gusta más así, son palabras y pensamientos asesinos del propósito de Dios. Mejor ve a la presencia de Dios y dile, Señor, háblame, muéstrame, como los hombres de Dios hacían en la Biblia. Mateo 7:13. Entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción. Y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Puerta estrecha es igual a incomodidad. ¿Sabe? Dios quiere incomodarte. ¿Y en qué sinónimo utilizamos la palabra incomodado? Me incomodé. Dios quiere enojarte. Dios quiere molestarte. Dios quiere incomodarte. Dios quiere sacarte de tu zona de confort. Porque cuando estés en el propósito de Dios, cuando estés en la voluntad de Dios, en el plan perfecto de Dios, ¿sabes qué? Lo vas a disfrutar. Y no solo lo vas a disfrutar, vivirás las recompensas de Dios por la fidelidad de las pequeñas cosas. Por eso la palabra es perfecta cuando dice, fiel en lo poco y en lo mucho te pondré. Yo no sé si has tenido que entrar por una puerta pequeña y estrecha. Debe ser muy incómodo. Pero la puerta ancha es igual a comodidad. ¿Y quién quiere salir de su comodidad? ¿Quién quiere salir de su comodidad? A veces tenemos que incomodarnos para que otro esté cómodo. A veces tenemos que negarnos a nosotros mismos para que otros estén cómodos. Y lo más triste es que eso no se ve, no se puede ver. Nunca se me olvida, yo dándole unas habichuelas a mi hijo pequeño. Ese día nada más quedaba un pequeño plato de habichuelas y yo tenía un hambre que me lo comía a él también incluso. Y recuerdo ahí en mi casa, estaba solo con él, ahí sentados en el pasillo de la casa, yo le estaba dando comida y se la di toda a él, toda. O sea, eso Dios hace con nosotros. Dios se negó a su hijo y lo dio por el plan y el propósito en tu vida. Si te vas a ir por una mínima, miserable e insignificante ofensa, abandonas tu propósito. Es hora de entrar por la puerta angosta. Y para entrar por la puerta angosta tienes que dejar tu zona de confort, tu zona de comodidad. Porque cuando sales de tu zona de comodidad, ¿sabes para dónde pasas? A la zona de aprendizaje, en la zona de crecimiento, en la zona donde te formas espiritualmente y te capacitas. Y cuando miras tu zona de confort, puedes decir, uff, qué mísero era yo, qué poca persona estaba siendo yo en esa comodidad de mi vida. Vas a tener que dejar muchas cosas. Vas a tener que abandonar muchas cosas que te gustan, que deseas, que anhelas,
que son carnales incluso. Pero Dios no firma contrato con personas que no están dispuestos a dejarlo todo por el Señor. Porque el propósito de Dios es tan grande que tienes que incomodarte para cumplirlo. Porque nuestra lucha y nuestra pelea no es contra el mundo natural, sino contra el mundo espiritual que no vemos. Y para eso no se necesitan personas sensibles. Para eso no pueden ser personas que sientan o piensen o asuman. Es que yo asumí, es que yo pensé. Mandé a fumigar mi casa. Me fui a Venezuela y le dije a mi hijo mayor: notifícame cuando el personal venga, así yo entro a las cámaras y chequeo. Ah, ok, papá. Se le olvidó. Y en la tarde de ese día le pregunto: ¿fueron a fumigar? Dice: ah, sí, papá. Y sí vinieron. ¿Y por qué no me dijiste ni me informaste? No lo vi necesario. ¿Quién rayos te dijo a ti que tú puedes tomar decisiones contrarias a la instrucción que yo te di? Si yo te dije que me escribieras, ese es tu deber. Lo que tú pienses o creas no vale nada en esto. Si cumples la instrucción, déjame decirte algo que Dios me habló esta semana. La obediencia versus la honra. Eso es poderoso. No lo dije en el servicio anterior. La obediencia versus la honra. La obediencia no es honra. La gente cree que la obediencia es honra. No, la obediencia no es honra. La obediencia responde a un comando. La obediencia responde a una instrucción. Mi hijo me obedece porque le digo que me tiene que obedecer, y probablemente me obedece enojado conmigo, me obedece molesto conmigo, me obedece con rencor, con resentimiento, qué sé yo. Pero la honra va más allá de la obediencia. La honra es hacer algo que nadie te dijo que hicieras. David construyó un templo que nadie le dijo que construyera. Ni siquiera Dios le dijo a David que le construyera un templo. A Moisés le dijo: construyeme el tabernáculo. Pero a David nunca le dijo nada. Y David, por honra, por eso no importa cuántas metidas de pata hizo David, Dios dice acerca de David: David conforme a mi corazón. Porque él estaba en el plan perfecto de Dios, dentro de la voluntad de Dios. A pesar de que su vida no era una vida perfecta, él estaba en el plan de Dios. Él estaba dentro del propósito de Dios. Por eso es tiempo de entrar a tu único futuro decisivo. La pelea de 14 millones de futuros contra solo uno, donde ya Cristo te dio la victoria, donde ya Cristo hace más de 2000 años te entregó el propósito, incluso antes de que nacieras. Salmo 139, 13. Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Di conmigo: soy una creación admirable.